tardes, Nicolás. A todos los asistentes a nuestras jornadas académicas de la Fundación Excelencia Liderazgo y Transformación, sean bienvenidos nuevamente porque en el día de hoy tenemos un ejercicio que seguramente tenemos que reiterarlo muchas veces y profundizarlo en cada aspecto. Pero vamos a comenzar a inducirnos a entender qué es esto de la OEA o la OAS, ¿no? Porque en inglés es Organization of American States, OAS. Y en español es Organización de Estados Americanos, entonces es OEA. Y son muchas las cosas y desde luego aquí necesitaríamos ya internacionalistas que nos explicaran y necesitaríamos también pues abogados, expertos, pero por ahora digamos que lo que comenzaremos a ver nos va a ayudar mucho a tener una claridad meridiana de qué es este organismo, para qué existe, cómo está constituido, cuáles son sus fines. Y entonces al final del ejercicio de hoy vamos a tener una sola pregunta, y es que cada uno de nosotros va a tener la posibilidad de decir en esa primera inducción cuáles son los aspectos que más le llamaron la atención y los que sinceramente desconocía de toda esa cuestión general. No, no vamos a entrar en detalles porque es una organización muy grande. Entonces miremos un poquitico de historia, un poquitico para ver en qué consiste. Sin lugar a discusiones, el general Simón Bolívar fue un hombre genial, sobrado. Cuando recién libertó al Perú, él ya había movido varias cartas a varios eh, mandatarios de las primeras repúblicas que han nacido, invitándolos a que en Panamá, que él la consideraba el epicentro del universo, se reunieran todos los delegados de la América Latina y de Estados Unidos con el fin de configurar una organización político-diplomática que facilitara el intercambio del comercio, el intercambio de la cultura, de la tecnología y que uniera a todos los países y a todos los ciudadanos de habitantes de esta región en un solo contexto. Inclusive soñó con que hubiera un ejército continental, inclusive soñó con que hubiera un bloque de naciones que se defendieran unas a otras. O sea, Simón Bolívar fue premonitorio de lo que era la OTAN, o lo que fue la OTAN, fue premonitorio de lo que después fue la OEA, que desafortunadamente no se enfocó, y fue premonitorio de la geopolítica del continente. Eso no lo había pensado nadie. Es más, los grandes geopolitólogos ni siquiera habían escrito su primera línea o estaban muy jóvenes, muy pequeños, cuando Simón Bolívar lanzó la teoría de unir, y no con la palabra geopolítica, porque no existía en él, sino de una sola América, un solo continente, un contexto. Entonces, desafortunadamente, cuando se hizo el Congreso de Panamá, el Congreso anfictiónico, le, le jugaron sucio. No le asistió la gente, se unieron unos con otros para torpedearlo y pasaron a una segunda reunión que se convocó en México, ya no fue casi nadie, y Estados Unidos fue el primero que la bloqueó, porque como allá sí saben de proyección y sí sabían lo que estaban buscando, no les convenía, desde luego, que los países que hablaban idioma español fueran a unirse en un solo bloque, porque sería una América mucho más poderosa que lo que ellos llaman la América, porque a veces critican que americanos somos todos y que los de Estados Unidos no son americanos. No, eso es una bobada, ponerse a discutir eso. El país se llama América y lo que pasa es que son varios estados y por eso son los Estados Unidos de América. Entonces eso es como decir que los de Colombia Huila no son colombianos, ¿sí? Ellos son colombianos dos veces, porque son nacidos en Colombia Huila y son colombianos porque pertenecen a Colombia. Ese es más o menos un símil. Entonces, eso quedó en veremos. Desafortunadamente pasaron las guerras de independencia en el continente y se dedicaron fue a la rapiña y a los odios, las intrigas que todos conocemos, las divisiones de partidos. Y a final del siglo XIX, Estados Unidos, que ya había abierto su prospección geopolítica, en especial con la teoría del almirante Mackinder, que decía que
si Gran Bretaña había sido poderosa era por la flota naval. Entonces, Mackinder decía que quien dominara el mundo tenía que dominar los mares, o mejor, quien dominara los mares dominaría el mundo. Y planteó su teoría sobre unos ejes. Uno de los ejes era el comercio, que tuviera el control del comercio mundial, podía mover buques cargados de mercaderías de norte a sur y de sur a norte, y de oriente a occidente y de occidente a oriente, de occidente a sur, de occidente a norte, de occidente a, y perdón, de oriente a norte, de oriente a occidente y de oriente a sur. O sea, tendría el control de los puntos cardinales del planeta en el comercio. Y quien maneja el comercio, históricamente está demostrado que tiene una gran influencia, porque detrás del comercio va la cultura y van otros temas. Simón Bolívar vio todo eso, pero los mediocres que estaban al lado de él, lo único que pensaban era en matarlo y tumbarlo. Por eso hicimos el mensaje del fin de semana, que ustedes lo escucharon en audio, en el que decimos que la famosa fábula del león, que es el león sordo que llega y se tira el concierto y mata al flautista. Eso le pasó a Simón Bolívar también. Entonces, a final del siglo XIX, Estados Unidos, que ya había visualizado declarar la guerra a España porque sabía que las posiciones estratégicas que tenía España en los dos mares no las había tenido ningún otro imperio. O sea, ellos sí vieron y interpretaron el mensaje de Bolívar, se dieron cuenta dónde estaba el pensamiento de nuestro libertador y entonces dejaron que el tiempo pasara, se fortalecieron y de una vez se lanzaron al ataque y eh, dominaron la isla de Cuba, sacaron de ahí a los españoles y dominaron la isla de Puerto Rico. Pero también miraron hacia el occidente, porque ellos sabían que había que construir un canal que uniera a los dos mares y ese sueño que ha tenido Simón Bolívar de unir a Oriente con Occidente en Panamá y que Colombia fuera la república, porque nosotros teníamos territorio en Centroamérica, donde hoy queda la Mosquitia nicaragüense, eso era colombiano. Entonces Simón Bolívar lo veía de esa manera, que era Colombia toda grande, la capital no era Bogotá, la capital tenía que ser Ciudad de Panamá, y era el epicentro donde se movería el comercio del mundo y donde se movería las relaciones diplomáticas del mundo. Y así lo dijo en la convocatoria. Entonces, no se hizo y los Estados Unidos sí, en el 98, 1898, deciden tomar ellos la batuta y la toman y hacen una primera convocatoria que no funciona, pero quedan ellos a la cabeza. Luego viene las dos guerras mundiales, primero crearon la Liga de Naciones y luego la Sociedad de Naciones, que llamaba Liga de Naciones, y luego la ONU. Y paralelamente con eso, el general Marshall desarrolló la tarea de crear la OEA y nació aquí en Bogotá. Y nació en medio de la violencia porque fue cuando asesinaron a Jorge Eliezer Gaitán y sin embargo, aquí al norte, en el colegio que queda ahí en la 90 y pico, se me escapa el nombre en este momento, un colegio de religiosos, ahí, que es muy famoso aquí en Bogotá, Gimnasio Moderno. Ahí se determinó la actividad y se creó la OEA. Ahí nació la OEA en ese sitio. Y inició a funcionar con una carta que ha tenido algunos ajustes y algunas cosas ya las veremos hoy, pero no las veremos todas porque es que es una historia completa. Hablar de la OEA, pues es una historia de una organización. Entonces vamos a ir entrando, tocando algunos puntos para que nos formemos la idea. Visto eso, quiere decir que el origen, la idea es fabulosa. El para qué sirve es fabulosa. El estado de arte final, como dicen ahora, que quisiéramos ver de la OEA sería algo supremamente fabuloso. El problema es que la integramos seres humanos y ahí es donde se complican las cosas. Bueno, visto ese preámbulo, entonces vamos a movernos un poco. Entonces dice que es una organización internacional panamericanista. Eh, Después de la independencia de las colonias de Iberoamérica, como dicen los españoles, y de Latinoamérica, como decimos nosotros, eh, comenzó a tomar fuerza en el mundo la idea de los pan, el paneuropeísmo, el panafricanismo, el panarabismo, el panamericanismo, etcétera. ¿Por qué?
porque cuando se produjo la guerra de independencia aquí, las potencias europeas, que eran regidas por monarcas, intentaron unirse por medio de la Santa Alianza y fue cuando Estados Unidos lanzó la famosa doctrina Monroe, que no la redactó James Monroe, sino que la redactó su secretario de Relaciones Exteriores, su secretario de Estado, John Quincy Adams. Lo que pasa es que ellos los dos se entregaron el poder y eran muy unidos, muy cercanos. Y entonces, como la doctrina se publicó en el gobierno de Monroe, se llama Doctrina Monroe. Esa ya la explicamos aquí en Fundel hace un par de años y el video está completo en la página. Lo pueden ver, además lo recomendamos, quien no lo ha visto, que lo vea en qué consiste la doctrina Monroe de América para los americanos. Entonces, cuando se habla de PAN, es como de una unidad colectiva, panamericanismo. Entonces, esa es la idea, digamos, el deber ser, el propósito general, el sueño de esa unidad de naciones. Es que hay un panamericanismo, o sea, una integración de todo el continente, de todas las naciones del continente, los estados, mejor no las naciones, sino los estados, de ámbito regional y continental. ¿Por qué? Porque lo que pretende es que toda una región se integre en un solo objetivo general, en un propósito superior, y que se constituya como qué es lo que va a hacer, o sea, cuál es su mecanismo de funcionamiento, cómo es que eso se va a poner en práctica. Entonces se considera que es un foro político. Foro pues viene desde Roma, donde se reunían a debatir las instituciones para tomar las decisiones. Entonces es un foro. Es un foro donde se reúnen institucionalmente los estados del continente para debatir su futuro de manera colectiva en muchos campos, tomar decisiones que una vez tomadas se sobreentiende que si hay una mayoría, como estableció la Carta, inicialmente que era mayoría total, después la cambiaron, ya veremos un poquitico eso. Entonces, desde que haya mayoría y se apruebe, todos, absolutamente todos los firmantes eh, tienen una obligación vinculante, es decir, a cumplir lo que se decidió en el colectivo. Y también para promover el diálogo multilateral, pues multilateral, como su nombre lo indica, es que son múltiples lados los que participan y desarrollan proyectos buscando siempre el bienestar común y la integración de lo que se desarrolla en todo el país, buscando también que sea una sola masa homogénea. Eso lo había pensado Bolívar y parcialmente se hizo aquí. Y miren ustedes que Europa, que nos lleva siglos de distancia, solamente hasta después de la Segunda Guerra Mundial, a partir del Plan Marshall, el desarrollo del carbón y del hierro, comenzó a entrar en ese ritmo y la Unión Europea nació fue a comienzos de este siglo. Y todavía le faltan muchas cosas, como lo hemos estudiado también aquí, varias nos llevan ventaja en otras, desde luego, pero dijéramos que tenemos dos ejemplos que deberían avergonzarnos. La democracia realmente se consolidó primero en Latinoamérica que en Europa. Y Europa la tomó después cuando fueron cayendo las monarquías o cuando se fueron estableciendo ya definitivamente los parlamentarismos monárquicos o los monarcalismos parlamentarios, cualquiera de las dos formas. Y lo mismo, fue primero Latinoamérica la que constituyó una organización seria, posteriormente lo hicieron los africanos, los asiáticos no la han podido hacer como todo el continente asiático. Existen varias, ¿no? La del Lejano Oriente, o sea, digamos, la del lado de Camboya, Laos, etcétera. Existe otra del Asia Central, que tiene una cercanía con Rusia, existe otra que la maneja China, pero no hay una sola entidad como continente que la tenga, mientras sí la tiene América Latina. Entonces, increíble que nosotros tuvimos primero democracia que todos esos países y que esos continentes, y tuvimos primero integración pan-americana, o sea, pan colectiva, y no hemos podido salir del subdesarrollo y no hemos podido integrar
realmente esta América en un bloque. Entonces ya aquí nos queda una primera luz, un espectro más amplio para entender los alcances que el deber ser de la OEA nos daría. Pero pues nos toca mirar es el ser, lo que somos realmente, y estamos lejos, muy lejos. Paréntesis. Si ustedes toman el texto actualizado de nuestra Constitución Política, en el preludio del preámbulo, o sea, antes de iniciar el articulado, dice, Colombia se convertirá en el faro de luz de Latinoamérica. Han pasado 33 años desde que unos constituyentes acordaron eso. Pregunta del millón para todos para que reflexionemos. Han pasado, no sé, 8 presidentes tal vez desde esa época hasta hoy. ¿Qué ha hecho, no presidentes, sino gobiernos, para ser más específicos? ¿Qué han hecho esos gobernantes colombianos para cumplir lo que manda la primera línea escrita en nuestra Constitución de convertir al país en ese faro de luz para el resto del continente y materializar esa unidad panamericana? Entonces eso nos deja pensando mucho, ¿no? Que somos un país populachero, amante de la parranda, del fútbol, de matarnos entre nosotros mismos, de buscar el problema en lugar de la solución y muchas cosas más. Pero las realidades están ahí. Y es que no es una mentalidad de autosuficiencia o un credo erróneo pensar que Colombia debe ser el faro de luz. Es que es por la posición geoestratégica. Es que nosotros articulamos el centro de América con el sur de América. Articulamos el norte de toda. Si partimos con eh, en un solo hemisferio, de sur y norte, Colombia está ocupando precisamente parte del Ecuador y parte del Ecuador hacia el norte y hacia el sur, en otras palabras, de la línea ecuatorial. Entonces Colombia está ubicada ahí. Tiene 3 cordilleras, que es el único país del continente que las tiene. 2 mares, que fuera de México y Estados Unidos al norte y algún otro país de Centroamérica y Panamá tienen 2 mares. Colombia los tiene a granel con unas costas importantes y tiene mucha potencial, mucha riqueza. Entonces sí tiene cómo convertirse en la cabeza, pero es que aquí vivimos más pendientes de pelear entre pastranistas y serpistas, entre pastranistas y samperistas, entre uribistas y santistas, entre uribistas y petristas, y ahí nos la pasamos todo el tiempo. Un país matándose cuando tiene toda esa potencialidad. Bueno, ahora pasemos a otra ayuda interesante que nos deja esto. ¿Qué es la declaración de la organización? Pues la declaración naturalmente es el manifiesto fundacional que se produjo el 30 de abril de 1948, 3 semanas después exactamente de la muerte de Gaitán, que ellos estaban sesionando ahí en el centro de la ciudad y por la violencia que se generó tuvieron que trasladarse para otro sitio y siguieron sesionando en el Gimnasio Moderno, donde terminaron la actividad y lanzaron el manifiesto fundacional. Entonces, el manifiesto es la declaración de la organización en el cual se dice que se trabaja para fortalecer la paz, la seguridad y consolidar la democracia. Esto no nos puede sonar a cliché. Afortunadamente en Latinoamérica ha habido por ahí unos escaramuzas desafortunadas, pero no hemos tenido la misma situación que Europa y de eso hay mucha crítica al continente europeo, que ellos creen que son los dueños de la civilización. Y entonces las preguntas que les han hecho grandes personajes de la historia es, y si ustedes son los grandes personajes generadores de la civilización, ¿por qué Europa no ha dejado pasar un solo siglo sin que no haya guerras y no guerras pequeñitas, ni unas guerras atroces? Entonces ahí vemos que Latinoamérica también en eso tiene ejemplo de demostrar que con excepción de las guerras que hubo en el Chaco, Chile y Perú, y la de Perú y Ecuador, y la de Colombia y Perú en el 32, y un amago de guerra que hubo allí
en Centroamérica entre El Salvador y Honduras en los años 70 por un partido de fútbol, realmente no hemos tenido conflictos. Entonces viene el contrasentido. Un continente como Europa, que ha vivido de conflicto en conflicto, de guerra en guerra, y salieron de la guerra de los Balcanes, que no creían que les iba a pasar y les pasó a comienzos del siglo, y ahora están en la de Ucrania y tienen el temor de que vengan otras guerras y están consolidando la OTAN y vuelven y tienen que dedicarle mucho dinero a la seguridad. Y en Latinoamérica, como no tenemos peleas entre estados, entonces nos las inventamos nosotros mismos aquí adentro. Y entonces, terrorismo en El Salvador, terrorismo en Guatemala, México, Brasil, Colombia, Perú, Argentina, Chile, y ha sido nuestro decurso. Entonces, miremos ahí para reflexionar un punto. Si la función de la OEA o ese manifiesto, esa declaración de principios, dijéramos, esa declaración de nuestro objetivo superior como OEA es fortalecer la paz, ¿por qué no hemos sido capaces de consolidarla internamente, ya que afortunadamente no se nos ha roto de una manera sustancial entre estados? Lo mismo que garantizar la seguridad. Es que es un mandato de la OEA, es un mandato que firmaron nuestros antecesores y es un mandato que deberíamos cumplir todos. Pero desafortunadamente en Latinoamérica, a falta de problemas de invasiones y de guerras de estados o de ataques de un estado contra otro, entonces nos inventamos las guerras internas, los partidos, y esas guerras terminan en que la seguridad se ideologiza. Y entonces aparece el señor Petro con el cuento de la seguridad humana, nos aparece el señor Uribe con el cuento de la seguridad democrática, nos aparecen los otros con la estrategia de seguridad, cuando eso es un mandato que lo firmó Colombia y que además no solamente Colombia está fallando en eso, sino otros países del continente. Entonces, por qué no se cumple? ¿Qué es lo que pasa? Que es la tendencia que tenemos en el continente a hacer muchos documentos, porque somos expertos en eso. Los documentos somos expertos, pero no se concretan, no se llevan a la práctica. Y lo último, consolidar la democracia. Y aquí en la Fundación estamos estudiando actualmente el periodo del Frente Nacional con la Violencia y nos damos cuenta que Colombia, la dirigencia política colombiana, ha sido ajena a cumplir eso. Entonces es doble camino o doble vía en que ni la OEA como organización cumple su función de hacer que se consolide la democracia en el continente, ni los países internamente la cumplen, porque siempre anteponen los intereses de los que están en el gobierno. Promover los derechos humanos. Esto no lo hacen con el cuento de los comunistas, porque esto lo hicieron mucho antes de ellos, desde el año 48. Lo hacen es con los derechos fundamentales del ser humano dentro de una democracia. Entonces, que se deben cumplir las normas legales internacionalmente aceptadas del comportamiento del Estado hacia la sociedad para que haya el respeto mutuo y el desarrollo humano de todos los pueblos. Y se supone que la ONU, que la OEA fue creada como el ente superior que tiene el aparato que toma la radiografía, el aparato que bota la luz y el aparato que señala los caminos para que todos marchemos en unos senderos apuntándole al desarrollo integral. Lo mismo que dice que hay que apoyar el desarrollo social y económico, favoreciendo el crecimiento sostenible en América. Esto significa, dicho en palabras concretas, es impulsar la iniciativa privada, es impulsar que haya empresas, que se genere empleo, que se genere eh, taxación o tributación orientada a retribuirle al resto de la sociedad con esos impuestos e implementar la infraestructura para que el país o los países se desarrollen y que en ese gran foro se hace como una especie de revisión de quién no está cumpliendo y se inferiría de aquí que la organización tendría dientes y uñas para actuar donde se estuviera vulnerando eso.
eso comenzó muy bien. En el año 62 se reunieron todos los estados de Latinoamérica y solamente 4 o 5 torcieron el rabo, los demás se mantuvieron en la línea y sacaron a la dictadura cubana de la Organización de Estados Americanos porque estaba apoyando el terrorismo en varios países, entre otros Colombia y Venezuela, con una intensidad inusitada. Entonces allí se aplicó eso y se demostró que sí tenía dientes y uñas. De ahí para acá, los comunistas fueron tomando posicionamiento en el continente y definitivamente la tienen bloqueada, y no solamente que la tienen bloqueada, la tienen cooptada. Entonces, por ejemplo, el tema de la Corte Internacional Interamericana de Justicia, este es en manos de la izquierda. Entonces una persona va y se queja por algo y ahí se le puede volver eterno. Pero va Petro, Lula da Silva o Correa y reclama, y al día siguiente tiene la resolución a favor de ese personaje para que les defiendan sus derechos. Recuerden que Evo Morales ya llevaba varios periodos de presidente en Bolivia, había vulnerado inclusive ya la Constitución y la quería volver a vulnerar. Entonces la oposición logró una ley que le prohibía ser presidente y él fue y demandó ante la Corte Interamericana de Justicia que era un derecho humano que él podía ser candidato eterno, y de manera increíble, mientras se demoran en decidir otros procesos, ese lo resolvieron en 48 horas. Estaba dándole el reconocimiento a Evo Morales, la Corte Interamericana de Justicia, que podía participar nuevamente en elecciones y que como Bolivia y los demás países eran vinculantes o estaban vinculados, la decisión era vinculante para Bolivia. O sea, leguleyadas por donde uno se las imagine. ¿Qué más dice? Que en el accionar la OEA busca construir relaciones más fuertes entre las naciones y los pueblos del continente. Y aquí viene la gran equivocación que han tenido tanto comunistas como los mal llamados derechistas. Ellos creen y nos venden la idea, y desafortunadamente nosotros también hacemos política dentro de ese ejercicio, es que las alianzas es para repartijas, que las alianzas son para nombrar y hacer componendas en las decisiones institucionales. Y resulta que cuando se habla de estas relaciones más fuertes, es que se tracen proyectos estratégicos para el continente en los cuales cada país aporte lo que puede dar, que sea lo mejor de sí, para que ese producto final sea muy útil para las naciones comprometidas y para posicionar al continente dentro del comercio, la cultura, la industria, el turismo, la investigación, etcétera. O sea, es un enfoque completamente diferente. Entonces, antes de que estuvieran los comunistas, ellos, los que estaban en el gobierno, lo que hacían era una especie de alianzas para respaldarse entre ellos, o sea, componendas entre ellos. Y ahora que está a la izquierda, entonces lo mismo, es buscar una serie de decisiones como las lograron, por ejemplo, en el año 2010, 11 más o menos, la Corte Suprema de Justicia de Honduras en Tegucigalpa destituyó al señor Zelaya porque era un delincuente igual a Rafael Correa, a Chávez, a Evo Morales, comunista que se estaba petaqueando el país. Y entonces, pues los militares tuvieron que salir a darle el respaldo a la Corte Suprema, más no a gobernar. Inmediatamente, Lula da Silva, el señor Kirchner, el terrorista uruguayo que murió hace pocos días, el tal Mujica, Rafael Correa, Chávez, Fidel Castro, eh, López Obrador, que todavía no era presidente, pero movía el comunismo en México, y todos los delincuentes de cuello blanco de los partidos comunistas movieron cielo y tierra y armaron una componente en la OEA y lograron que el gobierno de Honduras fuera expulsado de la OEA hasta tanto, entre comillas, regresara a la democracia. Y el señor Lula da Silva prestó un avión de la Fuerza Aérea para que Zelaya regresara a, a Tegucigalpa, y luego lo llevó para la Embajada de España, la Embajada de Brasil. Entonces miren ustedes cómo le dan la vuelta a los objetivos, y en lugar de hacer alianzas para desarrollar los pueblos, hacen esas alianzas para tirarse el continente con el absurdo cuento de que el comunismo es la solución para el resto del continente. Ahora, los idiomas oficiales que tenemos están el español, que es el de mayoría,
somos casi 400 millones de hispanoparlantes desde Argentina hasta México, portugués que hay en Brasil y en parte de la Guyana y en alguna parte de Perú y Colombia, aunque muy pequeño, inglés que hay pues en las colonias británicas y francés que hay en las colonias británicas, en las colonias francesas, pues. Entonces ya decíamos, las siglas de la OEA son en español OEA y en inglés OAS. Deteniéndonos un poco en este preámbulo y en esta construcción, en este propósito superior, nos parece que nos queda muy clara que la filosofía de la OEA es grandiosa. Es una filosofía pensada en un desarrollo integral e integrado y en una prospección de todo un continente a partir de sus potencialidades y de sus fortalezas. Pero la pregunta que nos hacemos aquí, ¿cuándo Colombia y Venezuela, que son por poner dos cercanos, han hecho un proyecto conjunto que motive al resto del continente a seguirlos y que los integre? ¿Cuándo Uruguay, Argentina y Chile, que son tres hermanos allá muy cercanos que están en el cono sur, han hecho lo mismo? Crearon un mercado, Mercosur, y pues sí, muy importante hay entre ellos, pero de ahí para allá, ¿qué más? Chile, en el gobierno de Pinochet, le dio un impulso muy fuerte a eso, pero con el cuento de los comunistas de los otros países, que la dictadura y que no sé qué, y el resto de comunistas. Entonces el problema de la ideologización no solamente se petaquea la seguridad, sino que se petaquea el desarrollo. Y si vamos a ver el contexto de la política, sea interior o exterior o integral de un bloque de naciones, siempre debe apuntar o gravitar por esos dos puntos, seguridad y desarrollo, y son las que precisamente fallan porque si no es fuerte dentro de los estados, es impensable e irrealizable que sea fuerte en el conjunto de los estados. Entonces, da vergüenza que las reuniones anuales de la OEA cada vez están más desprestigiadas, casi no tienen peso y que son algunos organismos de la OEA los que sí aprovechan la infiltración y la ideologización para incidir. Sin embargo, la organización existe, tiene suficientes recursos, tiene la presencia de Estados Unidos y Canadá, afortunadamente, y entonces lo que falta es que dentro de los países se cree la conciencia de para qué es la OEA y qué es lo que realmente deben hacer los gobernantes con esa entidad, porque mm, desafortunadamente la están utilizando los gobernantes para enviar a todos sus amiguetes, y más si son comunistas, allá, a que vayan a terminar de petaquearse el continente, para pensarlo, para reflexionarlo. Ahora miremos aquí quiénes la integran y cómo son las características. Entonces, en el momento hay 35 estados que la integran. Ahí están los nombres. No está la dictadura cubana, que fue fundadora, o sí está mejor, sí, está entre esos, que fue fundadora, pero que fue expulsada en el 62. A comienzos del siglo, cuando estaba de presidente Uribe aquí en Colombia, los países de Latinoamérica le quitaron esa sanción a Cuba, pero entonces ahí ya fue Cuba la que dijo que no quería pertenecer. Y hasta el momento tiene mil trabas y es buscando que Estados Unidos le quite las sanciones y que desea borrón y cuenta nueva con todo lo que la narcodictadura cubana ha hecho a favor del terrorismo comunista y en contra de casi todos los países en el continente. Eh, Cuando el señor Guaidó ganó las elecciones, entonces en la OEA se convocó a una, perdón, Guaidó no ganó las elecciones, sino cuando sí, lo dieron los de la Asamblea como el presidente legítimo de Venezuela, eh, y desconocieron a Maduro. Entonces la OEA hizo lo propio y por mayoría ya habían aprobado antes de eso, habían unos años antes se había aprobado que las decisiones no tenían que ser juntas, sino que debía ser, perdón que me sonó aquí el teléfono y me interrumpe, eh, que las decisiones debían ser por mayoría. Entonces, en esta mayoría
se aceptó que la isla de Cuba regresara, perdón, que se aceptó que se reconociera de gobernante al señor Guaidó, que por ende Venezuela tendría ese reconocimiento hasta cuando terminara el periodo gubernamental de Guaidó, es decir, en 2023. Entonces, que el asiento que tendría allí en la OEA sería la delegación que nombrara Guaidó y no la delegación de Maduro. Entonces, el señor Maduro procedió a renunciar a su eh, participación en la OEA, a sacar a Venezuela del proyecto, y entonces efectivamente la sacó. Venezuela quedó por fuera y hizo todo el proceso como lo contempla la ley. Y la dictadura de Nicaragua, pues también tuvo el mismo problema por falsear unas elecciones y entonces comenzaron a presionarlo y el señor Daniel Ortega dijo que la OEA no podía intervenir en sus asuntos internos y se retiró. Entonces miren ustedes que la OEA sí tiene todavía muchos dientes, tiene mucha capacidad de defender la democracia y la libertad, pero lo que falta es identidad, falta que nos vamos a todo ese esquema que acabamos de ver, a toda esa fundamentación práctica sobre la cual gravita, porque infortunadamente ha crecido mucho de manera burocrática, pero ha crecido muy poco en la efectividad para que la integración latinoamericana se realice. Es que es increíble que nosotros tenemos mucha más cercanía para el comercio, para la tecnología, con los mares, porque pues se puede salir de Chile y llegar a Uruguay pasando por el estrecho, al sur. Se puede salir desde Colombia y llegar a Uruguay por siguiendo el litoral de la costa oriental del continente. Se puede salir desde Venezuela y llegar a Perú cruzando el canal de Panamá. Se puede salir desde Argentina y llegar a Estados Unidos por cualquiera de los dos mares, o por el Pacífico o el Atlántico. La distancia es más o menos la misma. O de Chile. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Dónde está el problema? Un problema conjunto de todo el continente, porque no hay estadistas, no hay visión dentro del continente. Y lo que sí tenemos es problemas. Y miren ustedes lo curioso, los tres países que apoyan el terrorismo en Colombia, para ser directo en nuestro caso, o sea, la narcodictadura cubana, la narcodictadura venezolana y la narcodictadura nicaragüense, que son descaradamente socios del terrorismo colombiano, son los mismos tres que uno no quiere regresar a la OEA hasta que Estados Unidos no se le arrodille, algo que nunca va a ocurrir, y los otros dos con el cuento de que no pueden intervenir la OEA en sus decisiones internas a sabiendas que están violando la Constitución y las leyes. Entonces la coincidencia es muy grande que los tres que quieren acabar a Colombia sean los mismos tres que tienen problemas en la OEA. Ahora, miren ustedes esta otra situación. Se habla de las zonas económicas exclusivas y en geopolítica siempre se le da la razón al señor Mackinder cuando decía que esta gran isla tiene un pivote universal que lo atraviesa por aquí y que llega al Medio Oriente y que quien controle todo este pivote universal controla la gran isla y por extensión controla el mundo. Es la teoría de Mackinder. Perdón, sí, de Mackinder. Y la teoría del señor Mahan es que quien controle todos estos mares y tenga el control sobre el comercio, las marinas de guerra, los puertos y los canales, es el dueño del mundo. Pregunta para reflexionar. ¿Dónde están esos ejes más fuertes? ¿En lo que está de amarillo o en lo que está de rojo? Miren ustedes las zonas económicas exclusivas tan importantes que tiene el continente americano. Hasta donde llegue Estados Unidos, que cuando le quitó a España, a Cuba y a Puerto Rico, también vino y le quitó Guam y las Filipinas, y quedó con todo el control sobre el Pacífico Norte. Y en el Pacífico Sur tienen el control Argentina, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. Y lógico, aquí en el centro, América, los países que tienen costas como Salvador
México, etcétera. Y en el Atlántico, entonces están todos los intereses de Estados Unidos, aquí en el Atlántico, los intereses de Estados Unidos sobre el Mar Caribe, y hay países tan fundamentales como Haití, que fue el primero que se independizó del yugo europeo, pero es el más atrasado en este momento porque la violencia y la corrupción allá son aterradoras y los credos culturales que tienen sobre la brujería y el vudú y todos esos los tiene completamente atrasados a ese país. Entonces, algo o mucho nos pasa, ¿no? Como continente, cuando no hemos entendido ni cuál es nuestra prospección geopolítica. Y si no entendemos eso, pues mucho menos nos damos cuenta que la superficie total de la OEA, con sus áreas económicas exclusivas, incluidos los mares, ocupa 76.857, casi 77.000 millones de kilómetros cuadrados. Imagínense ustedes, 77 millones de kilómetros cuadrados. O sea, gran parte del territorio y con prospección sobre los dos océanos, lo que no tiene Asia, ni África, ni Europa en su conjunto. Y América sí lo tiene. Entonces, estaría o sería visionario Simón Bolívar. Por eso, cuanta mediocre habla criticando al Libertador, pues no sabe ni de qué está hablando. Entonces, eso es mejor, como decía Jesús de Nazaret, perdónalos porque no saben lo que hace su Señor. Es increíble que teniendo toda esa prospección no hayamos entendido y nos la pasemos peleando aquí entre unos y otros con cuentos completamente estultos. Pero más triste es que España, que llegó a controlar todo eso, ese territorio, que su mismo rey se preciaba de decir que en el Imperio Español jamás se ponía el sol, porque mientras estaban de noche aquí en Filipinas, estaban de día en Madrid o al mediodía en América. Nunca pudimos entender eso y hemos sido inferiores al reto. Entonces, la OEA sí está muy bien pensada. Lo que pasa es que está muy mal manejada, que es otra cosa. Y no solamente por uno u otro país, sino internamente dentro de los países como contexto de ese panamericanismo andamos desfasados. Ahora, miren ustedes que la carta fundacional de la OEA, o sea, el estatuto fundacional, la carta política de la OEA, la constitución de la OEA, tiene, como ustedes ven ahí, una, una cantidad de títulos y para ir específicamente al que nos correspondería meternos a escudriñarlo, es el título 8. Los invitamos a que lo miren, lo revisen. No es del otro mundo, pero es un referente de cómo una organización se puede estructurar muy bien, pero quienes tienen que hacerla funcionar son los que no lo hacen bien, que son los socios generales, o sea, esa asamblea general, los participantes y sus representantes, o sea, los que integran esta lista de mercado que hay para abajo, o sea, los ministros de Relaciones Exteriores, los delegados permanentes que hay ante él, o sea, como el Consejo Permanente que está ahí para atender de inmediato lo que suceda y luego, pues, siguiendo los procedimientos que establece la Carta Constitucional, convocar y hacer las reuniones y tomar las decisiones a cada lugar. Hay varios consejos, uno permanente, que es el que funciona permanentemente, valga la redundancia, en Washington, D.C., y hay otros que están ahí. Son, por ejemplo, el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral. Entonces, miren ustedes que tiene la OEA un equipo supuestamente de sabios, de especialistas, para que estén allá mirando cómo desarrollar el continente de manera armoniosa y armónica, cómo hacer que todos los países le apunten a los mismos objetivos. Pero eso está en la teoría y el consejo existe. Que cumpla, lo dudamos. Entonces el problema no es de leyes, el problema no es de organizaciones o de subsecciones o como lo queramos llamar. El problema es de las personas que lo integran que no hacen que las cosas funcionen. O sea, no hay liderazgos, porque nos enseñan desde siempre que el líder
es la persona que hace que algo ocurra, algo colectivo, ¿no? Entonces, para pensarlo, porque ese es el mismo problema de los partidos políticos. O sea, una cosa es consecuencia de la otra o consustancial con la otra. Los partidos políticos en Latinoamérica son débiles porque no tienen estructura orgánica, no tienen proyectos, no tienen objetivos, no tienen organización, no tienen identidad. Y aquí vemos, y existen, ¿no? Claro, y presentan su carta estatutaria fundacional y se registran ante las autoridades electorales de cada país y les dan los avales y las cosas porque cumplen con algunos mínimos. Pero lo que no cumplen es con la filosofía, con desarrollar ese escrito que está allí determinado para cumplirlo. Entonces, vemos que es un problema de mentalidad, de identificarnos con la ley. Tienen también unos comités y está, por ejemplo, el Comité Jurídico Interamericano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ya pues tenemos alguna información mediana de lo que hace y es muy dedicada a satisfacer los intereses de la izquierda y muy poco a satisfacer los intereses de quienes no militan en la izquierda. Tiene una Secretaría General que maneja un presupuesto abultado que lo pagamos todos los contribuyentes, que somos cada uno de los 35 estados miembros de ese club. O sea, es como cuando uno está en un club y compra una acción y además de tener la acción le ponen cuotas extraordinarias y ahí está. Y entonces, si quiere seguir perteneciendo al club, paga la cuota extraordinaria. Si no, pues se retira del club. Entonces, la Secretaría General es como un ente administrativo que gobierna todo eso y gobierna el contexto general y hay un secretario general que es nombrado por elección popular dentro de unos procesos que establece la carta para que lo elijan. Y tiene unas conferencias especializadas. ¿A qué se refiere especializadas? Por temas. Por decir algo que si se va a hacer un tema sobre la problemática de la minería en Latinoamérica, pues en toda Argentina vendrá y hablará del litio y del petróleo, de los temas en que es fuerte. Chile hablará del cobre, del litio, etcétera. Colombia hablará de las esmeraldas, del carbón, del petróleo, etcétera. Y entonces se hacen conferencias especializadas, por ejemplo, en ese tema. Pero hay otros temas, ¿no? Gobernanza, desarrollo, banca multilateral, bueno, muchos temas, y entonces se hacen conferencias especializadas, todas tendientes, entre comillas, a que la OEA cumpla con su función. Y tiene unos organismos especializados que trabajan en diferentes aspectos. Y esos organismos trabajan con los respectivos consejos. Entonces vemos que organización es lo que le falta, porque estructura orgánica la tiene, pero es que nada funciona si no está una mano poderosa haciendo funcionar las cosas. Y aquí hablemos, por ejemplo, del Consejo Permanente, porque es el que más o menos nos interesa conocer, ya que es el que está permanentemente, dijéramos, ahí atento de lo que pasa para iniciar a resolver mientras se surten los procesos para los diferentes problemas que hay. Entonces vemos que eh, ese consejo tiene unas funciones muy específicas que tiene que hacer, si es del caso, las reuniones de consulta inicialmente con los ministros de Relaciones Exteriores, si no se le ha encomendado por asamblea de la OEA anual esa responsabilidad a un ente específico. Porque si ya se ha nombrado un ente específico, por decir alguna comisión accidental que va a atender X problema, entonces si el problema se inicia a desatar, pues ya el Consejo Permanente no interviene de manera directa, sino que le traslada esa responsabilidad a ese comité accidental que se nombró o a la comisión específica que ya existe y le asignaron esa responsabilidad. Pero de todas maneras, el Consejo Permanente es el que tiene que velar que quien le corresponde lo haga. La pregunta es, ¿lo están haciendo? Aquí vemos que Maduro se vulneró de frente a las elecciones en Venezuela, que el señor Petro pretende violar la constitución en Colombia, que Pedro Castillo quería eternizarse y violar la constitución en el Perú. Y han sido procesos internos los que los han detenido, o los que han evitado el fracaso, pero la OEA, teniendo la función, teniendo la organización y hasta los dientes, no lo hace.
Entonces el problema es otro, es de ideologización y desvío. Lo mismo, de acuerdo con la Carta de la OEA, el Consejo Permanente es el primero en motivar la aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que palabras más, palabras menos, consiste en que quien vulnere la Carta Fundamental de la OEA es inmediatamente castigado por el resto de la membresía de acuerdo con unos procedimientos que hay y le corresponde a la Secretaría Permanente activar esos protocolos para que las cosas se cumplan. Entonces, si nos ponemos a ver, normas están todas, mecanismos están previstos todos. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Por qué Maduro hace lo que le da la gana? ¿Por qué la narcodictadura cubana lleva 60 años exportando terrorismo al continente y narcotráfico, promoviendo la violencia y haciéndole daño al continente? Porque la ideologización, tanto de la seguridad como del desarrollo, es la que se petaquea esto. Bueno, entonces llegamos al cierre, mi coronel Alarcón, y queremos hacer una pregunta específica. Como esto es comenzando a conocernos, no nos adentremos más porque entonces armamos es un enredo, sino que cada uno de nosotros en 2, 3 minutos nos diga qué le llamó la atención, qué no conocía y qué recomienda o dónde recomienda que se debe meter la mano. Adelante, mi coronel ¿Cómo Alarcón. no, mi coronel? Mi coronel, buenas noches. Qué pena, es que tenía cerrado el micrófono. Buenas noches para todos aquellos que no he podido saludar en esta tarde-noche. Interesante tema. Vamos entonces a que lo que más le causó curiosidad nos lo diga y lo explique de paso, a ver cómo avanzamos en esta conferencia del día de hoy. Entonces damos en primer lugar la palabra para las damas. Doctora Ethel, por favor, adelante. No se le oye a la doctora Betelgeuse. No. Doctora Ethel, tiene el micrófono abierto. Ahí le podemos escuchar. Mientras tanto, entonces vamos a darle la palabra a Yolanda. Adelante, por favor. Buenas noches a todos. Mi Buenas noches. reverencia para el coronel Villamarín con esa exposición tan fantástica que nos ha hecho hoy. No, fantástica no es la palabra, tan gloriosa. Em, lo que me llama la atención de toda la reflexión que usted nos hace es que si los gobiernos de turno, como lo ha expuesto usted de 10 de pues una cantidad, unas décadas para acá, no han tenido cuenta nuestra Carta Magna desde que se hizo la reforma, se hizo la otra constitución, muchísimo menos cada país va a obedecer los designios de las cartas de las organizaciones de los estados americanos, cualquiera que sea. Yo creo que las naciones que conforman estas organizaciones deben primero revisar su casa, o sea, nuestra casa, la de Bolivia, la de Perú y así, etcétera, etcétera, para consolidarnos efectivamente como era la idea bolivariana. Sí, efectivamente, él era una persona muy visionaria y tenía en cuenta, pues esa unión. Las conveniencias de los países son muy grandes y desafortunadamente no solamente las vivimos nosotros, sino las viven otros países centro y suramericanos, en donde las componendas y las cosas amañadas pues están de moda. Yo creo que lo que me llama la atención es que efectivamente tenemos que organizar la casa primero para dar ejemplo.
Y el que lo logre hacer, que pueda ser de verdad miembro y pueda mandar a callar a los otros. ¿Cómo se hacen esto? Yo me imagino que será las sanciones que tienen que ser, es con, ¿cómo se llama? O sea, los impuestos que les ponen o las sanciones que les ponen a los países por incumplimiento y finalmente, ¿quién termina pagando eso? ¿Mm? Esas sanciones las termina pagando pues el pueblo, la gente de a pie. Entonces, esa es mi reflexión. Yo llego a eso. Y muchas gracias, coronel, por esta magnífica reunión. Muy amable. Muchas gracias, Yolanda. Adelante entonces, mi sargento mayor Elías. Gracias, mi coronel, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues yo francamente de la OEA no, pues para ser sincero, el título y el recuerdo de que ya estuvo en alguna oportunidad dirigiendo don Gaviria. Pero ¿qué me llama la atención? Que es un organismo pues de tanta importancia y de una misionalidad muy grande que debería incidir muy positivamente en el desarrollo de los pueblos de América, con tantas instancias consultivas, con tantos órganos internos pues que abarcan como todos los ámbitos que tocan los pueblos. Entonces mi pregunta es, ¿realmente esto sí estará integrado por un equipo de sabios o será otro emporio de burócratas? Porque los resultados de las intervenciones de todos los conflictos que se generan en América no se ven. Esa es como mi inquietud. Gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi sargento mayor. Adelante, por favor, mi coronel Pachón. Muchas gracias, don Eugenio y señor Coronel Villamarín, por la información sobre esta importante organización. Sí, había, por ahí un par de veces había leído la composición y la organización de este organismo. Lo que pasa es de que las personas que han dirigido, que generalmente los que llevan la voz cantante son los secretarios generales, pues simplemente se limitan a vegetar, porque no desarrollan las actividades o los objetivos propuestos. Inclusive ahora, pues como se dice, me salta la duda de por qué con alguna mediana frecuencia, cuando suceden hechos desagradables, como el caso de Venezuela frente a las elecciones, el caso de Nicaragua cuando le suspendió la nacionalidad a sus compatriotas, pues la gente se quedó callada por el hecho de que ha saltado a la vista de que no intervención en los asuntos internos de los otros países. Entonces, la verdad que me quedo con esa duda porque no he podido entender ahora último por qué sucede eso. Si dentro de la carta está establecido que es la integración, la cooperación para sostener y defender las democracias, pues a la hora de la verdad y la promoción de los derechos humanos, a la hora de la verdad no se está cumpliendo porque siempre ponemos de por medio la no intervención en los asuntos internos de los otros países. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Adelante, por favor, mi mayor Mendoza. Muchas gracias, coronel Alarcón. Pues la OEA, a pesar de ser un organismo muy necesario y, y realmente que puede hacer mucho, mucho, mucho por todos los territorios, por todas las naciones, está pasando lo mismo que a los partidos políticos en Colombia, que no tienen objetivos. Estamos viendo que no tienen objetivos, sino simplemente van a conjugar el verbo estar. Y
y otros países que son penetrados por el socialismo del siglo XXI, donde la izquierda está imponiendo el desorden y el exterminio de las naciones a las que han penetrado y que cuando les empiezan a respirar en la nuca simplemente dan un paso al costado y así como Cuba, Nicaragua y próximamente me imagino que Venezuela hará la misma vaina. Eh, También tenemos nosotros acá ese organismo que se llama Escazú, donde prácticamente está limitando toda el desarrollo nacional y de vías, de todo lo que necesitamos. No sé si en algún momento el gobierno también dirá, doy un paso al costado o seguirá sometido a esa situación y ahí vemos lo que está sucediendo con el gas para suministrar el gas a Colombia, donde 50 indígenas pararon y simplemente un juez salió y paró. Gracias. Muchas gracias, mi mayor. Adelante, por favor, don César Saavedra. Gracias, buenas noches nuevamente para todos. Buenas Bueno, noches. la verdad sí conocía sobre la Organización de Estados Americanos y yo creo que lo que nos i- ilustró mi coronel en su presentación es un organismo, la verdad, interesante, complejo, con participación de casi la totalidad de los países, pero, pero creo que eso se convierte como con muchos de estos organismos que hay, se convierten en un saludo a la bandera. Yo no conozco nada que se haya sido vinculante de lo que la Organización de los Estados Americanos haya hecho hacia los países. Es una serie de recomendaciones, una serie de estas cosas, una serie de las otras, pero la verdad es algo que se distorsionó, como decía la autora que expuso anteriormente, sobre la razón y la esencia de ser de la organización. Entonces, se politizó, ¿sí? Definitivamente vemos que difícilmente, si no hemos podido sacar una resolución contra Venezuela, y sencillamente no la sacamos porque decimos que Venezuela no está dentro de la organización, cuando ese es un problema que nos afecta a toda la región, eh, vemos que definitivamente su situación y su capacidad, más el nivel de injerencia de las personas que la integran, pues no quieren correr ningún riesgo. Todos buscan la salida más diplomática, porque esto es lo que pasa con estas entidades, son diplomacia. Es una diplomacia que está hecha como para servir de amortiguador, pero no servir de un aparato para resolución. Eh, bueno, nosotros la muestra tuvimos un presidente que fue 2 veces presidente de la OEA. Quisiéramos entender qué aportó el presidente Gaviria durante los 2 periodos que estuvo. Nada, teniendo mucho por hacer, si era que lo podía hacer, pero no aportó. Entonces, lo que le digo, esto es y fuera se convierte en una carga económica para los países, porque toca, como decía mi colega, pagar por estar, pagar por mantener y pagar cuando nos sancionan por cualquier situación que sancionan. Pero si vemos los resultados de la organización en los últimos 10 años y los sacamos, la verdad no tiene nada para mostrar ni nada para decir cuál es la razón de ser. Entonces, para mí es otro ente burocrático que está condenado a reformarlo o a acabarlo, porque realmente en las condiciones que está no está aportando absolutamente nada. Una timidez absoluta para pronunciarse, una timidez absoluta para participar en los procesos y los conflictos que tenemos. Eh, Ni visitan los países y si los visitan sencillamente no es que escuchen una cara o escuchen la otra, la pueden escuchar todos, pero siempre buscan salir sin estar comprometidos con la realidad del país y con la necesidad que tiene el país. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante, por favor, queremos escuchar a don Juan David Wagner. Adelante, por favor. Ya puede abrir su micrófono. Muchas gracias. Pues sinceramente yo soy un estudiante de la universidad y pues siento que no tengo la suficiente experiencia como para dar
una opinión real sobre la OEA, pero pues por lo poco que he visto académicamente, la Organización de Estados Americanos realmente no, o sea, no da como un paso para hacer algo, no sé si me hago entender, o sea, o sea, está por estar y aunque en el papel suena pues bien y realmente tiene una buena funcionalidad, realmente no hace nada útil. Pues, por ejemplo, no sé, algún tipo de sanción o intervención, digamos, en el caso de Venezuela, pero pues tampoco lo hizo, o varias sanciones que simplemente no quiere tener o como que no quiere meterse en ningún lado y pues entonces realmente para qué existe si no hace nada. Y muchas gracias por la exposición. Gracias a ti, Juan David. A pesar de los estatutos, eso es gran parte de la verdad. Muchas gracias. Sigue, por ejemplo, en turno mi coronel Carvajal. Adelante, por favor. Gracias, buenas noches para la sala. Bueno, no conocía textualmente el manifiesto fundacional en cuanto que la OEA debe trabajar para fortalecer la paz, la seguridad y consolidar la democracia, promover los derechos humanos, apoyar el desarrollo social y económico, favoreciendo el crecimiento sostenible en América. ¿A qué le metería la mano? Pues le metería la mano al Consejo Permanente, pero más que al Consejo Permanente, le metería la mano a la Secretaría General, por cuanto quienes han dirigido la OEA no han sido estadistas, no han sido los estrategas de la política internacional, que es lo que requiere un organismo como la OEA, sino politiqueros de los diferentes países. Entonces, como lo decía el señor conferencista, si el liderazgo no está al máximo, pues indudablemente los resultados no son los que se quisieran esperar. Finalmente, dejar una reflexión, y es que si Cuba, Nicaragua y Venezuela, así no pertenezcan a la OEA, pues deben recibir las sanciones que correspondan, ¿sí? Si el alumno es expulsado del colegio, con mayor razón hay que seguirlo controlando. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel Carvajal. Ese es un infortunio de la existencia de los izquierdosos. Mi coronel Betancourt nos ha dejado un aporte a través del Facebook Live que dice lo siguiente: sirvió para decir que los funcionarios elegidos por voto popular tienen licencia para delinquir a sus anchas. Me queda el concepto, el aporte de la familia Munar Buitrago. Adelante, por favor. Gracias, cordial saludo. Mi nombre es Luis Felipe Munar, invitado por el coronel Pataquiva. Tenemos un grupo aquí de cultura en Cajicá frente al tema político. Bueno, escuché atentamente la conferencia, muy buena, muchas gracias. Considero dos cosas, que primero, el ente como tal multilateral existe, y en esa medida como existe, pues hay que hacer un plan estratégico de acción para poder hacer parte de él y poder desarrollar las actividades propias de un órgano multilateral, actividades que evidentemente van a tener una ideología. En ese punto considero que eh, pues hay que plantear una ideología centrada en realmente en el concepto de libertad de las naciones, pero centrada también en la cooperación. Eh, una ideología como la que se está fomentando en las entidades multilaterales como la ONU, la OEA, con fuertes componentes izquierdosas, como las llamamos nosotros, de todas maneras es por culpa nuestra realmente por no cubrir esos espacios.
Al no cubrir los espacios y no preparar a las personas y a los grupos para que estratégicamente puedan ir ingresando ahí, pues evidentemente los espacios se van a llenar por alguien más. Entonces, en este caso considero que no hay que desconocer su existencia, su utilidad, pero pues partir del hecho que simplemente podemos decir, no, eso no sirve para nada, pero está ahí generándonos problemas, problemas como los que el conferencista planteó y que los conocemos todos, favoritismos a los pensamientos totalitarios, izquierdosos, bloqueo de las políticas, y eso efectivamente es parte de la falta o de la culpa nuestra por no asumir nuestras responsabilidades. Entonces, creo que cada uno de nosotros tiene que de alguna manera hacer una mea culpa en el sentido de haber descuidado los entes multilaterales que hoy fueron dominados por la izquierda y hoy nos tienen jugándoles unas agendas con unas cortes que están evidentemente a favor de esas políticas y estamos sufriendo las consecuencias. Entonces hay que pensar a largo plazo cómo se puede eh, plantear un plan estratégico para poder hacer parte de esas organizaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Eh, Finalmente vamos a ver si es posible que obtengamos la información de la doctora Ethel, ya que hasta la tormenta que está actualmente en vigencia en la costa nos está afectando las comunicaciones. Se han caído las señales de 1, 2, 3, 4 personas. Entonces vamos a ver, doctora Ethel, adelante, por favor. No, su micrófono está abierto, pero no le escuchamos nada. No, definitivamente, mi coronel Villamarín. Eh, Hemos superado las cantidades de las personas que han podido intervenir hoy. Eh, Vamos con la parte pertinente a mi coronel relacionada con las conclusiones y la bendición por el día de hoy, mi coronel. Por favor, gracias por la conferencia y adelante, por favor. Bueno, mi coronel, hicimos un ejercicio hoy muy interesante con la participación de ustedes en el cual nos comprometimos a hacer una revisión muy general, no especializada, no de abogados internacionalistas, sino más bien en el concepto geopolítico y en el concepto estratégico de qué es la OEA y qué debemos mínimamente entender de esta organización. Ese es el objetivo de hoy, saber qué es la OEA y qué mínimamente debemos entender. Entonces comenzamos por mirar el concepto claro de qué es el panamericanismo, de dónde surge. Vimos un poco de historia de cuando Simón Bolívar la imaginó, luego cómo la desarrollaron inicialmente Estados Unidos y sus eh, cercanos, y posteriormente cómo surge como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial ya una estructura en la cual le llevamos ventaja a los europeos, pero infortunadamente no hemos podido evolucionar como continente. Dijimos que es un foro político, igual que los foros romanos, donde se debaten las ideas de mayor altura, siempre pensando en tomar decisiones útiles, en que el diálogo sea multilateral, es decir, que tenga varios participantes, varios actores, y que confluye en una integración total, una integralidad del continente. Luego pasamos a ver otro punto que es lo que dice la Carta Fundacional, que fue el punto específico con el cual mi coronel Carvajal hizo su exposición y se refirió a la paz, la democracia, los derechos humanos y el crecimiento sostenible. Todos ustedes coincidieron en hacer el comentario de que la izquierda o los izquierdosos se han venido apropiando de estos escenarios por falta de acción, de organización y de estrategia de la mal llamada derecha. Y queremos resarcir, como siempre, es que la única forma de desarrollar la economía de un país es incentivando la iniciativa privada
y motivando la investigación científica y la tecnología, la investigación tecnológica. Lo demás son cuentos. Y desde luego generando los espacios para que la sociedad produzca sus proyectos. No son los proyectos económicos de Estado los que desarrollan, porque todo lo que maneja el Estado tiende a convertirse en burocracia, y la burocracia es la hermana mayor de la corrupción. Entonces vemos que la OEA sí lo contiene y que debe ser un concepto compartido por todo el continente. Luego vimos ya que la esencia es construir relaciones fuertes entre los pueblos y las naciones del continente. Pero cuando se refiere a relaciones fuertes, no es lo que usualmente hizo la antigua mal llamada derecha y lo que está haciendo ahora la izquierda, que son componendas entre ellos para hacer acuerdos y llenar de izquierdistas y de izquierdosos todos los organismos de la OEA para irlos cooptando, o enviar a todos los corruptos que les ayudaron a conseguir votos a que vayan a pelechar allá del exilio dorado de la diplomacia. Luego vimos la historia general de cómo se han ido integrando todos los estados y cómo 3 estados han estado o están por fuera, que son el de Cuba, por las razones muy explicadas desde cuando lo expulsaron en 1962 en la reunión de Punta del Este en Uruguay, la situación de Venezuela tras el reconocimiento internacional que se le dio a Guaidó, y la de Nicaragua cuando el señor Ortega decidió que se retira porque considera que hay injerencia exterior. Y también mencionamos el lapso en el que estuvo fuera Honduras por las razones que se inventaron los izquierdistas que manipulaban la mayoría en la OEA, que ha sido un golpe de Estado. Y no se nos olvide que por los mismos días el señor Chávez financió y promovió la creación del Grupo de Río, que nadie sabe para qué existe eso, distinto a promover el comunismo en el continente, porque son todos estos mismos estados que lo integran, menos Estados Unidos y Canadá, con el argumento de que son los capitalistas y los imperialistas. Bueno, luego vimos este dato tan exorbitante, que tenemos 77 millones de kilómetros cuadrados prácticamente de zonas económicas exclusivas, más que el viejo continente, y una ventaja geopolítica única. Los dos continentes a disposición de todos los países, perdón, los dos mares a disposición de todos los países del continente. Entre tanto, la gran isla de la que habló Mackinder, África, Europa y Asia o Eurasia, no tiene sino la salida hacia el Pacífico o al sur al Océano Índico, y solamente Europa, una parte, y África, una parte, tienen cabida sobre el Atlántico. En cambio, en Latinoamérica, prácticamente todos los países. Y si le ponen canales secos de ferrocarriles, que fue otro sueño del Libertador, sería mucho más rápido y tendría Brasil salida al Pacífico, Bolivia salida al Pacífico del Atlántico, Paraguay igual, y Argentina salida al Pacífico. Pero el problema es de mentalidad, mentalidad. Luego vimos un barrido de cuál es la estructura orgánica y hicimos algunas reflexiones, resaltamos o hicimos especial énfasis en las funciones de la Asamblea General, de la Secretaría General y del Consejo Permanente, no sin resaltar las otras. Pero vemos igualmente que el tema es de falta de estructura, de filosofía, de concepto, de integración, de estar al nivel del reto, que es lo que no hay, porque pues vemos que no es solamente el señor Petro el que ha mandado una cantidad de mediocres a los cuerpos diplomáticos, es que los anteriores han hecho lo mismo, han hecho exactamente lo mismo. ¿O es que ustedes creen que los 3 cancilleres que tuvo Uribe fueron una maravilla? O los cancilleres o la canciller que tuvo Santos, o los que tuvo Duque. Entonces, es que el problema es de concepto, es de estructura, es de estrategia, es de visión geopolítica, es de tener estadistas. Y eso es lo que queremos en esta fundación, que se forme un partido político muy estructurado, pero que sea por personas que sepan qué es lo que hacen y qué les cabe el país en la cabeza. No que salgan a decir yo soy candidato presidencial porque sí,
Y entonces ustedes ya tienen que seguirme y entonces yo doy los avales para el consejo y consigamos firmas y vamos y porque vamos a acabar con la politiquería. Pues eso es más politiquería y corrupción que lo de los otros, porque es lo mismo. O sea, el paso anterior a la corrupción es la politiquería, el paso anterior a la corrupción es la burocracia y politiquería y burocracia están de la mano. Entonces, el problema radica allí y en ese es el punto especial que queríamos llegar. Falla la OEA porque fallan los estados, y fallan los estados porque fallan los partidos. Y entonces se vuelve un círculo vicioso. Y no hay partidos porque no hay políticas claras, y no hay políticas claras porque no hay objetivos nacionales, y no hay objetivos nacionales porque no hay políticas de Estado, y no hay políticas de Estado porque los estados no las tienen, pero pertenecen a organizaciones multilaterales que les establecen sinergia en unas políticas de Estado que ni siquiera esos estados cumplen. Parece esto como un juego de palabras a un trabalenguas, pero es la realidad. Ahí es donde tenemos que meter la mano y cambiarlo. Y nos alegra mucho que vengan jóvenes a participar y que nos ayuden a difundir, porque estos mensajes quedan permanentemente. Y en nuestra página web de la Fundación ustedes encuentran cantidad de videoconferencias, de talleres que hemos hecho aquí, en el que procuramos siempre escuchar los puntos a todos. Bueno, creo que Juan David levantó la mano, mi coronel, entonces por cuenta nuestra ya declaramos cerrado el conversatorio y entonces usted le da la palabra a Juan David y que Juan David nos hable y enseguida cerramos. Adelante, mi coronel Alarcón. No copió. Juan David, adelante. Ah, lo siento, perdón ya. Pues es que, bueno, esto lo admito, yo pues no, o sea, soy demasiado joven como para ya estar en los altos mandos políticos o saber realmente cómo se mueve pues, la política dentro de Colombia, pero por lo que he visto académicamente, o sea, insisto, desde la academia, lo que pasa es que realmente los políticos, pues, o sea, hablan mucho, pero no hacen nada, me refiero, o sea, simplemente son promesas como vacías y realmente o sea, los que suben junto a ellos no saben lo que hacen porque, bueno, pueden, o sea, pueden tener como todo, o sea, todas las teorías, haberse leído todos los libros del mundo, pero nunca estuvieron como en el campo, ¿sabes? O sea, realmente puede que no sepan lo que están haciendo por más que los datos apunten a esto, pues los datos no siempre son la realidad general de la población civil. Perfecto, completamente de acuerdo, pero por eso lo invitamos, Juan, que se una, que participe, que revise nuestra página, que comparta con sus amigos y que haga tertulias de estas con sus compañeros, porque es que reflexionando alrededor de los problemas, es que avanzamos y siempre buscando pues salidas lógicas. Pero muchas gracias por venir y por su aporte. Mi coronel. Sí, Nicolás. Mi coronel, la doctora Ethel al fin pudo dejarnos un mensaje a través del chat, entonces me voy a permitir leerlo con la venia de mi coronel. Sí, Nicolás, adelante, adelante. Dice la doctora Ethel lo siguiente: mi impresión sobre la OEA es que no cumple con la responsabilidad que involucra al resto de las organizaciones en pos de la paz y no agresión, y mucho menos permitir acciones contra los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Es desesperante. Muchas gracias. ¿Por qué? Pues porque es la tarea que debe realizar. Acciones bien organizadas. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, Nicolás, muchas gracias. Entonces, si alguien más levantó la mano, fue que yo me equivoqué y vi mal. No, mi coronel, no veo mal. Bueno, bueno, a todos, muchísimas gracias. Una feliz noche. Que Dios nos siga bendiciendo. Y mañana haremos el mismo ejercicio con la ONU. Y el jueves la haremos con la OTAN. Entonces, queremos que en esta semana miremos todos los organismos multilaterales grandes, que son como los más nombrados, para formarnos un concepto general y tener más claridad de qué es lo que buscan esos organismos y cómo
nos afectan directa o indirectamente en la vida colombiana. Que Dios nos siga acompañando y una buena noche para todos.